El eco del último beso entre Ángela y Beltrán aún flota en los pasillos de la promesa como un secreto que respira. Fue un instante prohibido, breve, condenado a la sombra, pero suficiente para alterar el equilibrio de una casa que ya vivía al borde de la sospecha. Lorenzo, al volver antes de lo previsto, percibió el cambio sin necesidad de palabras. El aire, denso, tenía sabor a traición. Esa misma noche, mientras el viento golpeaba las vidrieras del salón principal, Leocadia fingía serenidad. Sonreía, pero sus manos delataban una tensión invisible. Sabía que el regreso del capitán podría destruir el frágil castillo de mentiras que había construido. Cada paso de Lorenzo por el pasillo era un recordatorio de que la verdad podía irrumpir en cualquier momento, rompiendo todo lo que ella había planeado. Lorenzo entró en su despacho sin decir palabra. Sobre la mesa, las cartas de Catalina estaban cuidadosamente apiladas. No era la primera vez que las leía, pero aquella tarde, cada frase parecía esconder algo más. Notó el sello, la caligrafía irregular, el tono distante. Algo no cuadraba. Aquellas misivas que Leocadia le había mostrado en el pasado tal vez no eran lo que parecían, y su instinto militar se activó como un resorte. Mientras tanto, Jacobo, en la penumbra del ala norte, repasaba mentalmente las últimas órdenes de su padre. La desconfianza había germinado entre ambos como una mala hierba. Desde hacía días notaba que Lorenzo lo observaba con una mezcla de decepción y cálculo. Y sin embargo, Jacobo se sentía cómodo en la oscuridad. El hijo del capitán siempre había sabido que la información era un arma más letal que cualquier espada. Curro, ajeno al trasfondo venenoso de los Figueroa, recibía esa mañana una petición inesperada de Jacobo. El tono del joven era cortés, casi amable, pero en su mirada había algo que inquietaba. Le pidió que vigilara cada carta que llegara a la promesa, que informara de cualquier envío sospechoso, especialmente de aquellos que llevaran el nombre de Catalina. Curro sintió un peso en el pecho. Obedecer significaba traicionar la confianza de la familia que lo había acogido. Mientras el sol se alzaba sobre los campos, el bullicio habitual del servicio se tornaba más silencioso. Todos hablaban en voz baja, conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. Pía había reunido al personal en la cocina. Sus ojos tristes reflejaban la gravedad de la noticia. Petra había sido degradada a doncella. Nadie se atrevía a mirar directamente a la mujer que, por años, había mandado con voz firme y mirada cortante. Petra, con el rostro helado, permanecía de pie frente a sus compañeros. No lloraba, no imploraba. La humillación era tan profunda que se expresaba en su quietud. Durante décadas había sido el eje del orden, la sombra de Cruz, la guardiana de los secretos más oscuros de la marquesa. Ahora, reducida a un simple nombre en la lista de sirvientas, comprendía que su poder se había evaporado sin ruido, como el humo de una vela apagada. Pía se acercó con un gesto maternal, pero Petra no aceptó el consuelo. A su manera, aún conservaba un orgullo que la mantenía erguida. «No necesito compasión», murmuró, con una voz casi inaudible. Pía entendió que detrás de esa frase se escondía un abismo. La mujer que siempre había despreciado la debilidad ahora se veía obligada a convivir con ella. Y ese castigo era peor que cualquier despido. Samuel, que hasta entonces había permanecido en silencio, observó la escena con una mezcla de rabia y respeto. Conocía las faltas de Petra, pero también sabía que la promesa no sería la misma sin su figura recia. Cuando más tarde comentó con Pía que tal vez deberían intervenir ante Cristóbal, la respuesta fue seca. Él ya decidió. No hay vuelta atrás. Aquella frase cayó como una sentencia que nadie se atrevió a discutir. En otro extremo del palacio, Leocadia intentaba aparentar normalidad. La preparación de la boda secreta de Ángela con Beltrán avanzaba en la sombra, pero cada detalle la hacía sentir más vulnerable. Sabía que Lorenzo no tardaría en descubrirlo todo, y aún así, no podía renunciar al plan. Su hija debía escapar del control de ese hombre. Lo había jurado desde el día en que aceptó el compromiso con el capitán, movida por la ambición y el miedo. Ángela, encerrada en su habitación, repasaba las cartas de Beltrán con manos temblorosas. La emoción del beso aún ardía en su piel, pero el peso de la culpa era insoportable. Temía que su madre lo supiera, temía que Lorenzo la confrontara, temía por Curro, cómplice involuntario en aquel viaje que había cambiado sus vidas. En el reflejo del espejo, se veía distinta. Una joven atrapada entre el deber y el deseo. A media mañana, Alonso llamó a Lorenzo para informarle de la ausencia de Ángela. La explicación oficial hablaba de estudios, de un retiro temporal.
Pero el capitán, con la precisión de quien ha sobrevivido a demasiadas batallas, comprendió al instante que algo se ocultaba detrás de aquella excusa. Pidió a Santos, el mozo de cuadra, un informe detallado de los días recientes. Y el nombre de Curro surgió de inmediato, un hilo del que empezar a tirar. El descubrimiento fue lento, metódico, casi doloroso. Lorenzo caminaba por los corredores como un animal herido, repasando mentalmente cada gesto, cada silencio de Leocadia en las semanas previas. Su prometida había sido distante, evasiva, siempre con una excusa elegante para cada duda. Ahora todo encajaba: la boda secreta, el viaje, el engaño. La certeza lo golpeó con la fuerza de una traición repetida. En el ala de servicio, Simona y Candela intentaban distraerse del clima enrarecido hablando de recetas y bodas. El rumor de que Toño había comprado el vestido para su prometida llenaba la cocina de ilusión. Simona sonreía como una madre orgullosa, sin imaginar que ese enlace ya no existía. Pía, al oírla, sintió un nudo en el estómago. No se atrevía a romperle el corazón a una mujer que solo conocía la felicidad a través de los sueños de los demás. Al mismo tiempo, Lope descubría la trampa de Madame Cocotte. Aquellas recetas publicadas bajo su nombre eran fruto de un engaño orquestado desde Villalquino. Cuando Manuel le explicó que el director del periódico había utilizado una estafeta para ocultar el origen de los envíos, Lope sonrió con una mezcla de alivio y cansancio. No vale la pena seguir peleando, murmuró. Era su forma de cerrar un capítulo lleno de frustraciones. Manuel, ajeno al torbellino sentimental que agitaba la casa, seguía absorto en su motor. Cada avance le devolvía la ilusión que creía perdida tras tantos fracasos. Don Luis, metódico y sereno, había logrado ensamblar las piezas cruciales. En la mirada de Manuel brillaba una esperanza que contrastaba con la melancolía del resto. En medio de tantas intrigas, su taller era un refugio donde el ruido de las herramientas ahogaba los secretos. Esa noche, Lorenzo regresó al salón principal. Leocadia lo esperaba con una copa de vino, su sonrisa tan impecable como falsa. ¿Cómo fue el viaje?, preguntó con suavidad. Él no respondió, dejó los guantes sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. En su voz, cuando finalmente habló, no había furia, sino una calma glacial que asustaba más. ¿Dónde estaba Ángela mientras yo no estaba? El silencio que siguió fue insoportable. Leocadia intentó mantener la compostura, pero el temblor en su voz la delató. Ya te lo dije, visitaba a una institutriz. Lorenzo dio un paso adelante. ¿Y Curro, también necesitaba clases? El golpe fue preciso, quirúrgico. Por primera vez, Leocadia comprendió que su juego había terminado. Pero en su mente, ya se trazaba una nueva estrategia. Si la verdad salía a la luz, debía controlar el daño, no evitarlo. El reloj del vestíbulo marcó la medianoche cuando el capitán subió las escaleras, dejando tras de sí un silencio cargado de electricidad. Leocadia se dejó caer en el sillón, respirando con dificultad. Sabía que Lorenzo no descansaría hasta descubrirlo todo. En ese momento comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que el precio por cada mentira sería su propia ruina. La noche se volvió interminable para Leocadia. Cada sombra en los pasillos parecía un juicio, cada sonido lejano un eco de culpa. Sabía que Lorenzo no dormiría. En la habitación contigua, el capitán repasaba los nombres y las fechas como si fuesen coordenadas de una batalla invisible. En su mente, el amor y la sospecha ya no se distinguían, solo quedaba la necesidad de saber. Al amanecer, Lorenzo salió sin avisar. El aire frío del campo lo recibió como un golpe que despejaba la mente. Caminó hacia las caballerizas, donde Santos estaba alimentando a los caballos. Quiero la verdad, dijo, con una voz que no admitía rodeos. Santos, sorprendido, dejó caer el cubo y bajó la cabeza. Era un hombre leal, pero el miedo lo hacía torpe. Intentó balbucear una excusa, pero el capitán lo interrumpió con una mirada. ¿Viajaron Ángela y Curro juntos? El mozo asintió, resignado. La confesión cayó como un martillazo. Lorenzo no gritó, no se alteró. Simplemente giró sobre sí mismo, con esa calma que en los hombres de su tipo era más peligrosa que la furia. Entendió en ese instante que Leocadia lo había usado, que la mujer que pretendía amar jugaba una partida en la que él era solo una ficha. Y lo que dolía más no era el engaño, sino haber creído en ella. De regreso al palacio, encontró a Curro en el vestíbulo. El joven, ajeno al huracán que se aproximaba, estaba entregando una bandeja de cartas al portero.
Lorenzo se detuvo frente a él, y el silencio se volvió una cuerda tensa. ¿Tú sabías?, preguntó. Curro tardó en entender. ¿Saber qué, señor? Que Ángela no estaba donde decía su madre. El tono era cortante, pero no había odio, solo una exigencia. Curro dudó un instante, y esa duda fue suficiente. Sí, lo sabía. En ese momento, el aire del vestíbulo se congeló. Nadie se movió, ni los sirvientes que pasaban con cubos ni los ecos del reloj pudieron romper aquella quietud. Lorenzo lo observó largo rato, buscando en los ojos del muchacho una chispa de traición. Pero lo que encontró fue algo distinto, compasión. Curro no había querido herir a nadie, solo proteger. Ella me pidió que la acompañara. No quise dejarla sola. El capitán inspiró hondo. Eso no te absuelve, y se marchó sin añadir palabra. Mientras tanto, en la cocina, Petra doblaba las toallas con una precisión casi mecánica. Su nueva tarea era indigna de su rango anterior, pero la ejecutaba con la frialdad de quien prefiere la disciplina a la humillación. Cada pliegue era un recordatorio de su caída. A veces, cuando Pía entraba con órdenes suaves, ella levantaba la cabeza y la miraba con un desprecio apenas disimulado. Era el único modo que le quedaba de no desaparecer del todo. Samuel la observaba desde lejos, dividido entre la piedad y el resentimiento. Recordaba las veces en que Petra lo había castigado por nimiedades, el modo en que había manipulado a todos para complacer a Cruz. Y aún así, verla así, reducida a una sombra, le despertaba algo parecido a la tristeza. Se acercó, intentó ofrecerle una taza de té, pero ella la rechazó sin mirarlo. No necesito limosnas. Samuel bajó la vista. No era limosna, era humanidad, pero Petra ya no sabía reconocerla. En el piso superior, Leocadia deambulaba por su habitación con pasos cortos, incapaz de quedarse quieta. La confrontación de la noche anterior la había dejado desnuda ante su propia mentira. Quiso escribir una carta a su hija, pero no supo por dónde empezar. Las palabras eran cuchillos, y cada una cortaba una parte de su orgullo. Pensó en Beltrán, en la boda secreta que debía celebrarse en pocos días. Todo su plan pendía de un hilo, y Lorenzo ya lo había tomado entre los dedos. En el patio interior, Manuel y don Luis discutían sobre el rendimiento del motor. Sus voces, animadas, rompían la atmósfera tensa del resto de la casa. Es cuestión de ajustar la válvula, decía Manuel, con esa mezcla de ingenio y obstinación que lo hacía único. Luis sonreía. Eres un Luján, pero con alma de mecánico. El joven marqués se permitió reír. Era un respiro breve, una bocanada de aire fresco en medio de tanta oscuridad. De vuelta en la cocina, Simona seguía hablando de la boda de su hijo con la emoción de una adolescente. Mostraba a Vera y a Teresa el pequeño trozo de encaje que había guardado para el velo. Será el día más bonito de mi vida, decía, sin saber que el destino ya había dado otro giro. Teresa fingía entusiasmo, pero la incomodidad era evidente. Había oído a Pía hablar con discreción de la cancelación. Nadie tenía el valor de decírselo. La alegría de Simona era un cristal que todos temían romper. Mientras tanto, Lorenzo volvió a su despacho. La mañana se había vuelto plomiza, y una lluvia fina golpeaba los cristales. Sobre el escritorio descansaban las cartas de Catalina. Las miró otra vez, con una mezcla de ira y lucidez. Entendió que aquellas cartas habían sido manipuladas. Recordó cómo Leocadia insistía en mostrárselas, en leerlas con él, en guiar su interpretación. De repente todo tuvo sentido. Los silencios, las medias verdades, las distracciones. Aquella mujer no solo lo había engañado, lo había conducido, paso a paso, hacia una trampa. En un impulso, salió del despacho y cruzó el pasillo. Abrió la puerta del salón con violencia. Leocadia estaba allí, junto a la chimenea, como si lo esperara. ¿Qué pretendes?, fue lo único que dijo él. Ella intentó mantener la compostura, pero su rostro se tensó. No entiendo a qué te refieres. Lorenzo se acercó tanto que ella sintió su respiración. Deja de mentir. Sus palabras, aunque suaves, eran un disparo. Ángela viajó con Curro, no con ninguna institutriz. Y tú lo sabías. Leocadia cerró los ojos por un instante. Había esperado ese momento, pero no así. Intentó recurrir a su viejo talento para el engaño, pero las palabras se deshicieron antes de salir. Lo hice por ella, dijo finalmente, apenas un hilo de voz. Por su futuro. Lorenzo sonrió con una ironía triste. ¿Su futuro o el tuyo? La pregunta quedó suspendida entre ambos como una sentencia. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión.
Leocadia comprendió que ya no podía salvar la farsa. Aún así, su mente se movía rápido. No podía dejar que Lorenzo supiera de la boda con Beltrán. Si lo descubría, todo su plan político se derrumbaría. La única salida era el control, la contención, el fingimiento. Se enderezó, lo miró a los ojos y dijo: «No tienes pruebas». Lorenzo se inclinó hacia ella, tan cerca que su voz se volvió un susurro. «No las necesito, te conozco». Cuando él se marchó, Leocadia se derrumbó sobre el sofá, pero no lloró. No era de esas mujeres que se quiebran, era de las que esperan. Mientras miraba las llamas devorar los últimos troncos, pensó en Jacobo. Tal vez, con su ayuda, aún podía revertir el curso. Su hijo siempre había sido su mejor carta. Si Lorenzo pretendía exponerla, ella debía mover antes. En el ala de servicio, el ambiente seguía enrarecido. Petra escuchaba las conversaciones de sus compañeros con gesto impasible. Pero cuando oyó el nombre de Leocadia, su mirada se iluminó con un destello amargo. Ella conocía demasiado bien a las mujeres como esa, altivas, calculadoras, siempre seguras de poder usar a los demás. Por primera vez en mucho tiempo, Petra sintió una extraña empatía por Lorenzo. Ambos habían sido engañados, ambos humillados, y ese pensamiento, tan insólito como peligroso, comenzó a crecer dentro de ella. Esa tarde, cuando el sol se filtró débilmente por las ventanas, Curro subió al despacho de Jacobo. Llevaba el informe que le había pedido, la lista de cartas recibidas en los últimos días. Jacobo lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Has hecho bien», dijo, hojeando las hojas con fingido interés. «La familia debe estar tranquila». Curro asintió, aunque algo en su interior se rebelaba. Sabía que aquel control no era inocente. Sabía que vigilar las cartas era una forma de invadir lo íntimo, lo sagrado. Jacobo notó la incomodidad del muchacho y disfrutó de ella. «La lealtad no siempre se siente bien, Curro. A veces duele». Sus palabras eran una trampa disfrazada de consejo. El joven lo miró, indeciso. «¿Y a quién debo ser leal, señor? ¿A usted o a los Luján?» Jacobo sonrió, satisfecho. «A la promesa. Y yo hablo por ella». Esa respuesta, ambigua y venenosa, selló una alianza frágil, la obediencia por miedo. Cuando Curro se retiró, Jacobo quedó solo, mirando el fuego. Pensó en su padre, en la decepción que siempre había visto en sus ojos, y una sombra de resentimiento lo cruzó. Si Lorenzo caía, tal vez él podría ocupar su lugar. La traición no le asustaba. Le parecía una forma legítima de sobrevivir en una casa donde nadie decía la verdad. Mientras tanto, Lorenzo se encerraba en su habitación, incapaz de encontrar calma. Afuera llovía con fuerza. Se quitó el anillo, lo dejó sobre la mesa y lo observó brillar bajo la luz de la lámpara. Aquel círculo de metal ya no representaba un compromiso, sino una prisión. Pensó en Ángela, en su inocencia corrompida por la ambición de su madre. Y sintió una mezcla de furia y ternura. No sabía aún qué haría, pero sí que ya no permitiría que nadie volviera a jugar con su honor. El amanecer siguiente llegó envuelto en una neblina espesa, como si el cielo quisiera ocultar la vergüenza que caía sobre la promesa. Petra se levantó antes que todos, sin hablar con nadie, y se dirigió al lavadero. Allí, entre el vapor y el eco del agua golpeando las cubetas, descargó en silencio la rabia que no podía mostrar. Cada prenda que frotaba era un símbolo de su humillación, cada mancha que desaparecía parecía borrar otro fragmento de su dignidad perdida. La degradación había sido más que un castigo, era una condena pública. Petra lo sabía, y no lo olvidaría. Lo que aún no sabía era que esa herida acabaría empujándola hacia un lugar donde la obediencia dejaría paso a la venganza. No contra Pía, no contra Samuel. Su resentimiento tenía un nombre más alto, más antiguo, la casa misma. La promesa la había elevado, y ahora la destruía. Pía la observaba desde la distancia, con esa compasión que duele más que la ira. Sabía que Petra estaba rota, pero también comprendía que su orgullo era una fortaleza peligrosa. Intentó acercarse una vez más, pero la mujer le lanzó una mirada cortante, tan fría que la detuvo en seco. No habría reconciliación, no habría perdón. Lo que unía a esas dos mujeres ahora era el silencio y la memoria de lo que habían sido. Mientras tanto, en la despensa, Samuel conversaba con Teresa, intentando entender cómo había podido llegar tan lejos la humillación de Petra. A veces creo que en esta casa los castigos no buscan justicia, sino obediencia, murmuró él. Teresa asintió. Aquí todos pagamos por las mentiras de otros.
Las palabras quedaron flotando en el aire, amargas, como si cada una llevara el peso de un secreto no dicho. En la cocina, Simona tarareaba una melodía mientras preparaba el desayuno. Tenía los ojos brillantes, y no solo por el vapor de la olla. Estaba feliz, hablaba del vestido, de los invitados, del menú que imaginaba para la boda de su hijo. Pía la escuchaba con el alma encogida. Cada palabra de aquella ilusión era un golpe lento, una verdad que se resistía a salir. Pero, ¿cómo romper la inocencia de una madre sin destruir su esperanza? Vera, que había permanecido callada, miró a Pía con ansiedad. Era consciente de lo que Simona ignoraba. Finalmente, cuando la emoción de la cocinera se volvió casi insoportable, Vera se acercó. Simona, empezó, pero Pía la detuvo con un gesto. No hoy. Aquella frase, cargada de compasión y cobardía, postergeó con acento agudo lo inevitable. La alegría de Simona seguiría viva unas horas más, antes de desplomarse bajo el peso del desengaño. A esa misma hora, Lorenzo recorría el pasillo principal con paso decidido. Su rostro, normalmente impenetrable, mostraba un rastro de cansancio, una sombra de duda. Había pasado gran parte de la noche revisando papeles, registros, cualquier pista que confirmara el viaje de Ángela. Pero lo que más lo atormentaba no era la traición en sí, sino la posibilidad de que su prometida hubiese encontrado en otro lo que él nunca supo darle. En el fondo, lo que dolía no era perderla, sino admitir que tal vez nunca la tuvo. Cuando cruzó el patio interior, se encontró con Alonso. El marqués, ajeno al torbellino que agitaba a los demás, le dio los buenos días con cortesía. Lorenzo respondió con un leve asentimiento. Su hija ha estado ausente estos días, ¿lo sabía? Alonso, sorprendido, frunció el ceño. Me dijo Leocadia que era un asunto de estudios. El tono con el que lo dijo bastó para confirmar lo que el capitán ya sabía. Todos habían sido engañados. El intercambio fue breve, pero decisivo. Lorenzo comprendió que la red de mentiras se extendía más allá de Leocadia, que envolvía a toda la casa en un teatro de apariencias. Y eso lo enfureció más que la traición amorosa. Se marchó sin despedirse, decidido a encontrar a Santos una vez más, a arrancarle cada detalle del viaje, a reconstruir los pasos de Ángela y Curro con la precisión de un estratega. Santos lo esperaba en las caballerizas, nervioso. Cuando lo vio llegar, intentó adelantarse. Señor, ya le he dicho todo lo que sé. Lorenzo lo observó con dureza. No todo, falta lo esencial. ¿Dónde fueron? El mozo dudó, no quería mentir, pero tampoco delatar. No lo sé con certeza, señor, pero los vi tomar el camino de Villalquino. Esa palabra encendió una chispa. Villalquino. El mismo lugar del que provenían las cartas manipuladas, el mismo nombre que Manuel había mencionado al hablar del periódico. Todo comenzaba a encajar. Mientras tanto, Leocadia bajaba las escaleras, consciente de que el tiempo se agotaba. Había pasado la noche vigilando desde la ventana, temiendo oír el sonido de un caballo que anunciara su ruina. Al ver a Lorenzo cruzar el patio, comprendió que ya no bastaba con mentir. Debía adelantarse. Pensó en Jacobo, en su habilidad para moverse en los rincones del poder. Si podía convencerlo de actuar, tal vez lograría mantener a raya al capitán un poco más. Jacobo la recibió en su despacho con la indiferencia de quien sabe que tiene ventaja. Padre está furioso, dijo ella sin rodeos. Lo sé, entonces sabes lo que significa. Jacobo levantó la vista, divertido. Significa que finalmente he dejado de decepcionarlo. Leocadia no sonrió. No juegues conmigo, necesito tu ayuda. ¿Ayuda? ¿O complicidad? La pregunta era un filo. Ambas, respondió ella. Por primera vez en mucho tiempo, madre e hijo se miraron sin máscaras. Dos rostros cortados por la misma ambición. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente se había tornado tenso. Simona, ajena al torbellino que se cernía sobre los señores, seguía hablando de su vestido. Candela intentaba seguirle el ritmo, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Pía, incapaz de seguir fingiendo, se acercó. Simona, hay algo que debes saber. La cocinera la miró, aún sonriente. ¿Qué ocurre? Pía respiró hondo, pero antes de hablar, la puerta se abrió bruscamente. Era Vera, con una carta en la mano. Es de Toño, dijo. El silencio se hizo inmediato. Simona la tomó, temblando, y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro se descomponía. Nadie habló. Cuando terminó, dejó caer el papel sobre la mesa. Dice, que la boda no se celebrará. Su voz era apenas un susurro. Candela intentó abrazarla, pero ella se apartó.
No quiero consuelo, quiero entender por qué. Pía bajó la cabeza. No había respuesta posible. Simona salió al patio, buscando aire. La lluvia caía con fuerza, y aún así no se movió. El agua le empapó el rostro, mezclándose con las lágrimas que no quería reconocer. Había vivido para su hijo, había soñado con verle feliz, y ahora solo le quedaba el vacío. Dios mío, ¿qué más me vas a quitar?, murmuró. Nadie la oyó, pero la casa entera pareció estremecerse con ella. En el piso superior, Leocadia hablaba con Jacobo en voz baja. Si Lorenzo actúa, debemos adelantarnos. Necesito que vigiles cada movimiento suyo. Jacobo asintió, disfrutando de la sensación de poder. ¿Y si decide enfrentarte públicamente? Entonces lo negaré todo. Nadie se atreverá a dudar de mí mientras conserve mi lugar aquí. Jacobo la observó con una mezcla de admiración y repulsión. Eres más dura de lo que pareces, madre. La dureza es lo único que mantiene a flote a las mujeres como nosotras. A media tarde, Lorenzo regresó empapado. Llevaba el rostro encendido, los ojos brillantes de certeza. Entró sin saludar a nadie y subió las escaleras de 3 en 3. En el pasillo se cruzó con Curro, que bajaba con una bandeja. Señor, comenzó el joven, pero Lorenzo lo interrumpió. Dile a tu señora que quiero hablar con ella. Ahora. La voz era un trueno. En la planta baja, los sirvientes se miraron sin atreverse a hablar. El capitán había dejado de ser un hombre, era una sentencia que caminaba. Cuando Leocadia lo vio entrar, entendió que ya no había escapatoria. Lorenzo se detuvo frente a ella, sin apartar la mirada. Fuiste tú quien organizó el viaje. Fuiste tú quien mintió a todos. Y lo hiciste para esconder la verdad sobre tu hija. Leocadia abrió la boca, pero él levantó la mano. No hables, ya he escuchado suficientes mentiras. Hubo un silencio largo, casi solemne. Ella, con los ojos húmedos, dio un paso hacia él. Todo lo que hice fue por amor. Lorenzo sonrió con amargura. No, lo hiciste por control. Y esa frase, más que un reproche, fue una sentencia. Leocadia sintió que todo su cuerpo se aflojaba, como si el suelo la rechazara. No supo si llorar o reír. Lo había perdido todo: el respeto, la credibilidad, la batalla. Pero aún le quedaba la estrategia, y esa nunca se abandona. Cuando él salió, la dejó sola frente al espejo. Durante unos segundos, se miró a sí misma y apenas se reconoció. La mujer altiva, segura, calculadora, ya no estaba allí. En su lugar quedaba una figura cansada, con los ojos llenos de sombras. Pero en esa derrota, una chispa volvió a encenderse. Todavía no, se dijo. Aún no me has vencido. Y sonrió, apenas, como quien planea la próxima jugada. El aire en la promesa se había vuelto denso, casi irrespirable. Cada rincón guardaba un susurro, cada mirada evitada escondía un miedo. Era una calma que no anunciaba la paz, sino el estallido inminente. Lorenzo, tras el enfrentamiento con Leocadia, no encontraba descanso. Había pasado la noche entera revisando documentos, interrogando a criados, intentando darle forma a la verdad que ya intuía. Sabía que el viaje de Ángela no había sido un simple capricho. Algo más se tejía entre esas ausencias, esas cartas y esos silencios. A primera hora del día, el capitán llamó a Santos a su habitación. No lo hizo gritando, sino con una serenidad inquietante. Le pidió que le trajera cualquier registro del carruaje usado aquella semana, cualquier recibo, cualquier huella. Santos obedeció, tembloroso. Minutos después regresó con un libro de cuentas. Lorenzo lo abrió y sus ojos se detuvieron en una línea que confirmaba todo. Una salida hacia Villalquino, con 2 pasajeros registrados bajo nombres falsos. Ángela de Vega y su acompañante, CM. El capitán apretó los dientes. Ya no era una sospecha, era una prueba. Mientras tanto, en la planta baja, la tensión se filtraba como una corriente invisible. Pía recorría los pasillos con un semblante grave, intentando mantener el orden. Desde la cocina llegaban las voces contenidas de Simona y Candela. La cocinera, devastada tras la carta de su hijo, había decidido no llorar delante de nadie. No pienso darle ese placer a la desgracia, murmuraba, mientras removía el guiso con movimientos mecánicos. Pero su voz temblaba, y Pía entendió que ese orgullo era apenas un muro levantado para no derrumbarse. Petra, por su parte, observaba en silencio. Desde su rincón, veía la fragilidad ajena y la reconocía como propia. Nunca se había sentido tan igual a los demás como en ese instante, y sin embargo, ese descubrimiento la enfurecía.
Ella no había nacido para la compasión, sino para la supervivencia. Y en su mente comenzaba a tomar forma una idea peligrosa. Si la autoridad la había traicionado, entonces la autoridad debía caer. Samuel la vio salir hacia el pasillo con paso decidido y quiso detenerla. ¿Dónde vas?, preguntó. A donde siempre debí estar, respondió ella sin mirar atrás. Era una frase vacía, pero cargada de amenaza. Petra no sabía aún cómo, pero sabía que no volvería a ser una sombra obediente. La humillación se transformaba en combustible, y su orgullo herido, en un arma. En el despacho principal, Lorenzo releía la línea del registro con los puños apretados. Su mente se movía rápido, como si cada dato lo llevara más cerca de una verdad insoportable. Villalquino, siempre ese nombre. Decidió partir en cuanto cayera la tarde. No dijo nada a nadie. Preparó su caballo y ordenó que nadie lo esperara para cenar. En su interior, ya no quedaba espacio para las palabras dulces ni las justificaciones. Solo la necesidad de enfrentarse al engaño con los ojos abiertos. Leocadia lo observó desde la ventana del pasillo cuando salió. Sabía perfectamente hacia dónde se dirigía. Lo que no sabía era si volvería dispuesto a perdonarla o a destruirla. Su mente era un torbellino. Recordó cada mentira, cada manipulación, cada frase calculada. Pero, sobre todo, recordó el momento en que decidió cruzar la línea. La promesa que había hecho a sí misma de no permitir que su hija terminara como tantas mujeres de la nobleza, usadas y olvidadas. Su error había sido confundir protección con control. En la cocina, la tarde se alargaba sin consuelo. Simona se había quedado sola, mirando el fuego. Las ollas servían sin vigilancia, pero ella no las veía. Su mente volvía una y otra vez al rostro de su hijo, al sonido de su risa, a la ilusión de verlo casado. Pía entró y la encontró así, inmóvil. Simona, murmuró, acercándose con cautela. La mujer levantó la vista, y por primera vez sus ojos estaban secos. He llorado lo suficiente, ahora tengo que seguir cocinando. No sé hacer otra cosa. La frase era simple, pero tenía la dignidad de quien se levanta entre ruinas. En la despensa, Vera y Teresa hablaban en voz baja sobre la tensión que recorría la casa. Todo se está rompiendo, dijo Vera. No solo los señores, también nosotros. Teresa asintió. Cuando los de arriba mienten, los de abajo sangramos. Ninguna de las dos sabía cuánto de cierto había en esas palabras, pero ambas lo sentían. La promesa, que había sido un refugio de orden y jerarquía, se estaba convirtiendo en un escenario de grietas invisibles. Mientras tanto, Jacobo permanecía en su habitación, escribiendo una carta que no pensaba enviar. Era un ejercicio de poder, una manera de recordar que aún podía decidir algo. La firmó con su inicial y la guardó en el cajón. Afuera, el crepúsculo teñía las paredes de un color rojizo, como si el día muriera a fuego lento. Sonrió al pensar en su padre cabalgando bajo la lluvia. Que busque lo que quiera, murmuró. A veces, encontrar la verdad es la mejor forma de perderlo todo. Lorenzo cabalgaba a campo abierto cuando el primer trueno rompió el cielo. El viento le azotaba el rostro, pero no disminuyó el paso. Había pasado demasiadas horas en silencio, y ahora el sonido de los cascos sobre la tierra era su único pensamiento. En su pecho, la ira y el dolor se mezclaban con una especie de claridad. No quería venganza, o al menos no solo eso. Quería recuperar su honor, y en ese empeño se sentía más vivo que nunca. De vuelta en el palacio, Petra se detuvo frente al retrato de Cruz Izquierdo, la antigua señora. Lo miró con una mezcla de desprecio y nostalgia. Durante años había servido a esa mujer, había aprendido de ella a manipular y a castigar. Ahora comprendía que su caída empezaba el día en que Cruz murió. Sin ti, no sé quién soy, murmuró. Pero al pronunciarlo, sintió algo distinto, libertad. No debía rendir cuentas a nadie. Podía reconstruirse, a su manera. Y esa idea, nueva y feroz, la hizo sonreír. Pía la encontró allí, inmóvil frente al cuadro. Petra, ¿estás bien? La otra se giró lentamente. Estoy viva, eso basta. Su voz era baja, pero había en ella una determinación que Pía no había oído antes. Por primera vez, entendió que aquella mujer ya no era su enemiga, sino una amenaza distinta, una que no obedecía a nadie. Esa noche, el sonido del trueno volvió a resonar, y el palacio entero pareció estremecerse. En su habitación, Ángela se debatía entre el miedo y la esperanza. Beltrán le había prometido que todo saldría bien, que su madre lograría mantener el secreto hasta el día del enlace. Pero en su interior sabía que el tiempo se agotaba.
Se asomó a la ventana y vio los relámpagos iluminando el camino. Por un instante creyó distinguir la silueta de Lorenzo cabalgando bajo la lluvia, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. En el salón principal, Leocadia aguardaba sentada, fingiendo leer una carta. No era capaz de concentrarse. Cada vez que oía un trueno, temía que la puerta se abriera y él apareciera empapado, con la verdad en los ojos. En el reloj de pie, las agujas parecían moverse más despacio, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Cuando por fin escuchó los cascos de un caballo en el patio, se levantó de un salto. El momento había llegado. Lorenzo entró sin decir palabra. Su uniforme estaba cubierto de barro, su mirada, afilada. Dejó sobre la mesa el registro del carruaje. Villalquino, dijo simplemente. Leocadia palideció. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. La voz del capitán era un filo contenido. Fuiste tú quien envió a tu hija a encontrarse con ese hombre. Lo hiciste a espaldas de todos. ¿Qué clase de madre hace algo así? Leocadia apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La clase de madre que no quiere verla arrastrarse por un matrimonio sin amor. Entonces la empujaste al escándalo, replicó él, con una calma que hería más que el grito. No, la empujé a la libertad. Aquellas palabras, pronunciadas con firmeza, fueron el punto más alto de su orgullo y el principio de su derrota. El silencio que siguió fue insoportable. La chimenea chisporroteaba, y la lluvia golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Lorenzo dio un paso atrás, respiró hondo y dijo, casi para sí mismo, te has condenado sola, Leocadia. Y arrastrarás a todos contigo. Luego se marchó, dejando tras de sí un vacío que ni las llamas pudieron llenar. Ella permaneció allí, de pie, mirando la puerta cerrada. Por primera vez, sintió algo parecido al miedo. No por la exposición pública, ni por la pérdida de poder, sino por la posibilidad de haber destruido a su hija en nombre del amor. Pero aún no estaba dispuesta a rendirse, no mientras le quedara una carta por jugar. El amanecer llegó con un silencio que pesaba más que cualquier tormenta. Los sirvientes despertaron con el presentimiento de que algo había cambiado para siempre. El aire olía a humo, a madera húmeda y a un miedo que nadie se atrevía a nombrar. En el pasillo principal, los ecos de los pasos de Lorenzo resonaban como tambores de guerra. Cada golpe de sus botas sobre el mármol era un anuncio de confrontación. En el dormitorio de Ángela, la joven no había dormido. Había pasado la noche en vela, con la carta de Beltrán apretada contra el pecho. Cada palabra escrita por él era un consuelo, pero también una condena. Sabía que la verdad ya no podía ocultarse. Había creído que el amor bastaría para vencer al miedo, que su madre podría protegerla de todo. Pero ahora, con el rumor de la casa despertando, entendía que el amor, cuando se construye sobre la mentira, termina devorando a quienes intenta salvar. El golpe en la puerta fue seco, inconfundible. Ángela se incorporó de un salto. La voz de Lorenzo al otro lado sonó grave, sin rastro de duda. Abre, por favor. No era una orden, pero sonaba más firme que cualquier mandato. La muchacha abrió lentamente. Él estaba allí, empapado todavía por la lluvia de la noche anterior, los ojos rojos de cansancio. La miró largo rato antes de hablar. ¿Dónde estuviste? Ángela bajó la vista. Podía mentir, podía inventar una excusa, pero las mentiras ya habían cobrado demasiadas víctimas. En Villalquino, susurró, con Beltrán. La confesión cayó como una piedra al fondo de un pozo. Lorenzo no reaccionó de inmediato. Su silencio era más terrible que la ira. Luego, con un hilo de voz, dijo, tu madre lo sabía. Ella asintió. Fue idea suya. El capitán cerró los ojos, y por un instante, pareció envejecer de golpe. ¿Y tú lo amas?, preguntó finalmente. Ángela levantó la mirada, sorprendida por el tono, más humano que inquisitivo. Sí, lo amo. Lorenzo respiró hondo, apoyó una mano en el marco de la puerta, como si necesitara sostenerse. Entonces, huye, pero no vuelvas. La frase salió seca, sin rabia, como una rendición. Ángela lo observó, desconcertada. ¿Me estás desterrando? Te estoy liberando, respondió, y se marchó sin esperar respuesta. Leocadia lo vio salir del cuarto de su hija y comprendió que la conversación había ocurrido. Bajó las escaleras con el corazón desbocado, esperando interceptarlo, explicarse, volver a enredarlo en su lógica, como tantas veces. Pero Lorenzo ya no era el mismo hombre. En el vestíbulo, al verla, se detuvo solo un instante. No hay nada más que decir, declaró.
Tu hija se marchará, y tú también deberías hacerlo. Su voz no era una amenaza, era una sentencia pronunciada con la serenidad de quien ha decidido no mirar atrás. Por un momento, el orgullo de Leocadia quiso empujarla a responder. Pero las palabras se quedaron atascadas en la garganta. Lo siguió con la mirada mientras él salía por la puerta principal, y en ese instante, por primera vez en su vida, no supo qué hacer. Todo su poder se había disuelto en una sola mañana. La promesa, el lugar donde había intentado controlar cada destino, ya no le pertenecía. En el ala del servicio, Petra observó la escena desde el descansillo de la escalera. No podía escuchar las palabras, pero entendía el lenguaje del cuerpo. Vio la rigidez de Lorenzo, el temblor de Leocadia, la forma en que la puerta se cerró tras él. Y comprendió algo esencial: el poder cambiaba de manos. Sonrió apenas, aquella grieta era su oportunidad. El caos ajeno podía ser su salvación. Pía apareció detrás de ella. ¿Qué haces aquí? Petra se giró despacio. Observo, es lo único que me queda. Pía la miró con desconfianza. No juegues con fuego. Petra ladeó la cabeza. El fuego es lo único que mantiene caliente a los que viven en la sombra. Luego se alejó, dejando tras de sí una frase que parecía un presagio. En la cocina, Simona se afanaba entre ollas y cacerolas como si el trabajo pudiera apagar el dolor. El rostro aún marcado por el llanto, los movimientos automáticos, las manos ocupadas para no pensar. Candela la observaba con tristeza. ¿No vas a descansar? No, respondió sin mirarla. Si me detengo, me hundo. En su voz no había rabia, solo una dignidad serena, la de quien ha aprendido a sobrevivir entre pérdidas. Mientras tanto, Curro subía al despacho de Jacobo con el alma en vilo. Había oído rumores, pasos apresurados, fragmentos de conversaciones. Sabía que algo había explotado. ¿Qué pasa con el capitán?, preguntó. Jacobo fingió indiferencia. Lo que siempre pasa cuando los hombres descubren que no pueden controlar a las mujeres. Se marchan o destruyen. Curro frunció el ceño. No es justo hablar así. Jacobo sonrió. La justicia es un lujo, y en esta casa nadie puede permitírselo. A mediodía, el sol consiguió abrirse paso entre las nubes. La promesa parecía respirar por un momento, como si el día ofreciera una tregua. Pero era una calma falsa. En el salón, Leocadia guardaba apresuradamente documentos, cartas, cualquier cosa que pudiera comprometerla. Cada papel que doblaba era una parte de su historia que desaparecía. Cuando terminó, se acercó a la ventana. En el horizonte, un carruaje se alejaba por el camino principal. Sabía quién iba dentro: Ángela, su hija. La marquesa no lloró, había olvidado cómo hacerlo. En cambio, se sirvió una copa de vino y se obligó a beberla despacio. Sobreviviré, se dijo en voz baja. Siempre lo hago, pero por primera vez, no estaba segura de creerlo. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer derrotada, y en esa derrota encontró una verdad inesperada. Había amado demasiado. Esa tarde, Petra entró en el despacho vacío de Lorenzo. Cerró la puerta con cuidado y se acercó al escritorio. Tocó el libro de cuentas abierto, el mismo que había usado el capitán para descubrir la verdad. Entre las hojas encontró una anotación con su nombre, un recordatorio del castigo. Lo observó largo rato, hasta que una idea empezó a formarse en su mente. Si sabía mover las piezas adecuadas, podría volver a su antiguo lugar. Pero esta vez, no serviría a nadie. Se serviría a sí misma. En la parte superior de la casa, Pía observaba desde la ventana a los jornaleros en el campo. Había visto demasiadas caídas para creer en las redenciones fáciles. Sabía que la degradación de Petra no era el final de una historia, sino el principio de otra. El silencio de una mujer nunca dura para siempre, murmuró. Y tuvo razón, aunque aún no lo sabía. Al caer la tarde, Lorenzo regresó a la sala principal. La casa estaba vacía, o al menos eso parecía. El sonido de sus pasos resonaba en los muros como un recordatorio de soledad. Se acercó a la chimenea y miró las llamas. Había ganado, pero la victoria tenía sabor a ceniza. Ángela se había marchado, Leocadia estaba rota, y él, en el fondo, se sentía igual de perdido. Se quitó el anillo del bolsillo, lo observó un instante y lo arrojó al fuego. El metal chispeó antes de desaparecer entre las brasas. En ese instante, Petra apareció en la puerta, sin anunciarse. «Capitán». Lorenzo levantó la mirada, sorprendido. «No esperaba verte». «Tampoco yo esperé quedarme», respondió ella. Caminó hasta el centro de la estancia, con paso firme. Solo quería decirle que, en esta casa, los secretos nunca mueren. Solo cambian de dueño. Él la observó en silencio.
Había algo inquietante en su voz, una seguridad nueva, peligrosa. No te entiendo, murmuró. Lo hará pronto, replicó, y se marchó sin mirar atrás. La noche cayó sobre la promesa con una calma engañosa. Afuera, los grillos empezaban a cantar, y dentro, las velas parpadeaban sobre las paredes. En la habitación de servicio, Simona rezaba en silencio por su hijo, mientras Candela cosía un mantel. En el despacho, Jacobo escribía otra carta sin destinatario. En la planta noble, Leocadia observaba la oscuridad desde su ventana, pensando en un futuro que tal vez no llegaría. Y en el corazón del palacio, Petra sonreía a solas, sosteniendo en la mano una de las cartas que Leocadia no había logrado destruir. Todos tenemos un precio, susurró. Y yo acabo de aprender el mío. La llama de la vela iluminó su rostro, y por un instante, pareció que el fuego encontraba en ella un reflejo perfecto. La promesa dormía, pero bajo su techo, las heridas recién abiertas empezaban a sangrar de nuevo.